Bienvenidos seguidores del béisbol a un episodio más de este podcast de expertos del béis. Hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo del programa que nos acompañó durante muchos años en las transmisiones televisivas que realizamos y hoy tenemos el orgullo de tenerlo aquí en nuestro programa por Facebook. Hablo de don Javier Calvo Berrocal, que en su medio El Negocio del Deporte hace un excelente trabajo en analizar las implicaciones económicas, las diferentes noticias de financieras del mundo deportivo. Javi, bienvenido a Expertos del Béis. Mi querido Mao, un saludo muy especial para usted, también para toda la audiencia de su excelente programa y su excelente proyecto. Le hemos dando seguimiento en estos días que estamos responsablemente confinados en la casa, haciéndole caso al Ministerio de Salud y también protegiéndonos de esta emergencia de salud que tan fuertemente está golpeando el mundo. Y hemos estado viendo algunos partidos clásicos que nos hacen recordar aquellos lindos tiempos de las transmisiones y también de otro tipo de información que constantemente estás posteando. Para mí un placer de nuevo estar conversando sobre una de las disciplinas deportivas que más me gustan y más me interesan, como es el béisbol en general. Javi, cuéntenos antes de empezar con la discusión que tenemos para el día de hoy, que son los efectos económicos de la crisis del COVID-19 sobre la Major League Baseball principalmente, pero también el béisbol mundial. Cuéntenos un poco su proyecto, El Negocio del Deporte, dónde los podemos encontrar y qué tipo de noticias se analizan en este programa. Bueno, nosotros tenemos un programa en televisión en TD+2, ya casi 2 años y medio de estar al aire con TD+2, canal número 16 de Cabletica, y también pues tenemos nuestras plataformas digitales, como hoy día es muy común en los programas deportivos, en Facebook como El Negocio del Deporte y también con Instagram como Negocio del Deporte. La idea nuestra nació y usted fue parte de ese nacimiento de nuestros primeros episodios y mucho más allá de eso, donde pues lógicamente nos entró la inquietud de sacar noticias referidas un poco a lo que es marketing deportivo, finanzas deportivos, porque hoy día tenemos que tenerlo muy claro y creo que muchas veces nos cuesta porque el deporte, además de que es muy pasional, también es irracional. Y entonces, si no entendemos que hoy día el negocio del deporte se trata como cualquier otro tipo de negocio, de donde hay marcas, en este caso marcas deportivas, se procura lógicamente que sea un negocio rentable, donde no solamente se dé el espectáculo, el entretenimiento y una experiencia cuando vas a un estadio, pero sino también pues dejar réditos para los dueños de los clubes, si hay un dueño o si no una asociación, como es en el caso de algunos clubes de fútbol grandes, pero la idea es propiamente manejarlo como cualquier otra empresa, con presupuestos, con salarios, con pago de impuestos y otro tipo de estrategias comerciales que lleva una firma hoy día y que indudablemente se maneja como cualquier otra empresa y tiene presupuestos en muchos casos superiores a muchas empresas. Por ahí nació la idea, se tocan todas las disciplinas deportivas, generalmente tocamos un 90, casi 99% de la información es del exterior porque en el país cuesta mucho conseguir información. En esto pues es un poco el hermetismo y además pues entendemos como empresa privada tampoco están en la obligación de dar información confidencial, qué sé yo, salarios, ingresos, sus presupuestos. Entonces cuesta mucho conseguir información local. Lamentablemente quisiéramos hacer una labor mayor en ese campo, pero no es posible y entonces nos enfocamos mucho en lo que son información internacional, principalmente de Estados Unidos, que es la plaza deportiva más importante del mundo, y también algunos casos en Europa y en Asia, Mao. Excelente, Javi, excelente. Bueno, para nada es un secreto que el mundo está completamente paralizado por el virus COVID-19, el famoso coronavirus, y también como parte del mundo los deportes, a pesar de ser una industria multimillonaria, pasa a segundo plano. Es algo que yo aclaré en un programa pasado, que pues, es muy divertido hablar de béisbol y todo, pero para nadie esto debería ser una prioridad en estos momentos. Es simplemente un programa para divertirnos en este tiempo de cuarentena.
una avalancha que empieza con la NBA prácticamente. Creo que fue la primera liga de gran calibre en suspender sus actividades porque Rudy Gobert, después de hacer unas bromas un poco pesadas en una conferencia de prensa, sale positivo e inmediatamente la NBA cancela su temporada. Días después, Major League Baseball suspende el Spring Training y anuncia que va a suspender la temporada por al menos 2 semanas y ahora ya ni siquiera tenemos fecha de inicio. Hoy se estuvo diciendo que quizás el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, se podría reanudar, o mejor dicho, no reanudar, mejor dicho, iniciar la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, un 2020 que sería muy atípico. Pero Javier, me imagino que las consecuencias económicas que puede tener 2 meses menos de temporada son gigantescas para una industria como la MLB. Hablemos un poco en perspectiva, más o menos para ubicar a la gente de la magnitud que genera la actividad deportiva en general, y estamos hablando de la industria deportiva en general. Se calcula que tiene ingresos anuales de más o menos unos 600 mil millones de dólares, toda la industria en total al año, que representa más o menos un 1% del Producto Interno Bruto. De verdad es una maquinaria de hacer dinero. Si nos remontamos a inicios del milenio, en el año 2000, se ubicaba como el tercer sector de mayor crecimiento en la economía mundial, superado lamentablemente en ese momento por el narcotráfico y la venta y fabricación de armamento. Habría que ver en estos 20 años después si siempre se coloca, pero un 1% de Producto Interno Bruto, la verdad es que es muy alto. Si nosotros vemos esa perspectiva y vemos lo que se ha perdido hasta el momento, lo que son este impasse a partir del 11 de marzo, específicamente en Estados Unidos y en algunos casos en Europa, parecido a la fecha, algunos son anterior a eso. Se calcula más o menos, juntando todas las disciplinas deportivas, que podríamos andar rondando más o menos en pérdidas en unos 40 mil millones de dólares en todas estas. Unos 5 mil millones corresponden solo a la plaza en Estados Unidos, que ahorita le voy a desglosar cuáles son las que pierden más. 5 mil millones y sumando, porque se calcula que muchas pueden ser canceladas definitivamente y se podría llegar a final de año, unos 10 mil millones de dólares de pérdidas. Voy a dar unas cifras y después voy a darle 5 impactos que está teniendo hoy día este impasse, esta crisis sanitaria que está afectando el mundo entero. Le pongo así muy rápidamente: pérdidas por ligas, 1.500 millones la Premier League, 800 millones la Liga Española, 700 millones la Liga Italiana, 2.000 millones de dólares Major League Baseball, 1.200 millones la NBA, 1.000 millones las universitarias norteamericanas que no hicieron el March Madness, y después tenemos 900 millones cada una la MLS, el NASCAR y también lo que es el hockey sobre hielo, la NHL. Pero en esto tenemos que sumar cancelación de torneos de tenis como el Indian Wells, como el Miami Open, el Kentucky Derby, que lo atrasaron. Tenemos el caso también de 4 o 5 fechas de Fórmula 1, la maratón de Boston, que fue la primera vez, y ni qué decir del traslado de los Juegos Olímpicos, que es un tema aparte que si nos da tiempo podríamos tocar algo de eso, Mao. Voy a entrarle a los 5 impactos que generalmente van a afectar a todas las disciplinas y después podemos entrar directamente de lo mayor a lo menor a entrarle a Major League Baseball. El primer impacto sería si la suspensión es temporal o si hay un cierre definitivo de las ligas, de los campeonatos, por ejemplo, la UEFA, etcétera, etcétera. Es diferente una suspensión temporal a una cancelación definitiva donde se van a perder millones y millones. Número 2, tenemos el impacto que va a tener sobre los atletas, sobre los clubes y sobre las ligas. No es lo mismo cuando usted es LeBron James, que recibe $400,000 por cada partido que juega, que ya tiene su fortuna, que es un millonario, a un jugador, a un atleta que apenas inicia su carrera. Y si usted tiene pérdidas, por ejemplo, 320, 200 millones de dólares, como es el caso del Barcelona o del Real Madrid, no es lo mismo ser un equipo grande que ser un Levante, que ser un equipo de segunda división de alguna parte en el mundo.
Tercero sería el impacto que va a tener sobre las taquillas, sobre los derechos de transmisión y sobre el patrocinador. En el caso de las taquillas se calcula, por ejemplo, la suspensión en la Premier League de pérdidas de unos 800 millones de euros solo en taquillas. Los derechos de transmisión, que es el pilar fundamental donde está el andamio de toda esta industria deportiva, que representa más o menos un 40% de los ingresos, van a decir, bueno, ya yo pagué, pero no hay exposición. Me van a devolver la plata, hay un reembolso, vamos a negociar de nuevo, o todavía no he pagado y tengo que pagar, o cómo vamos a hacer, porque la verdad es que vienen negociaciones muy complicadas. El que ya entregó el dinero, la otra parte no quiere devolver ese dinero. Y después tenemos los patrocinadores. Los patrocinadores van a decir, bueno, no hay exposición de mi firma, yo no voy a pagar. O ya pagó, o cómo vamos a hacer, me va a reembolsar, o vamos a tener un crédito para el futuro. El cuarto impacto va a ser sobre las cadenas de valores. Los más débiles, lamentablemente, son los más afectados. Por ejemplo, Mao, un partido de béisbol de grandes ligas, cualquiera, de un recinto más o menos de unos 40,000 aficionados, que es más o menos la media del tamaño de asistencia que están teniendo los estadios nuevos en Estados Unidos, contrata para ese evento, para ese partido particular, entre 600 y 1,000 personas, en parqueos, en boletería, seguridad, limpieza, los concesionarios, en todos los restaurantes. Esta gente no tiene ingresos en estos momentos, no hay actividad económica. ¿Cómo hacen? Muchos de ellos en Estados Unidos son pensionados que dependen de una pensión muy limitada y hacen un part-time para aumentar un poquito más su ingreso y poder vivir un poquito decorosamente. Ellos no están teniendo ningún tipo de ingreso por el momento. Y si nos vamos afuera del estadio, que también viven de la actividad deportiva, se calcula más o menos que cada restaurante y cada bar, al no ver partidos, cada partido que no se hace, están perdiendo más o menos unos $5,000. Y el último impacto sería, bueno, está bien, se reanudan todas las actividades deportivas, ya dieron el banderazo, vámonos. ¿Qué garantía hay que el aficionado va a ir al estadio? Que se sienta seguro, que quiera ir, y tercero, que tenga capacidad para pagar una entrada ante el desempleo galopante que puede haber. Esos son los 5 impactos que considero yo que van a influir y que están afectando ahorita toda la industria deportiva, Mao. Sí, y aquí algo que me gustaría mencionar ahora cuando estabas mencionando las pérdidas por liga, y es que Major League Baseball, hay que recordar, es la segunda liga en el mundo que más ingresos tiene, solo detrás de la NFL, y en parte es por su calendario de 162 partidos, de los cuales 81 son en casa. Entonces son 81 días al año que esas personas que usted mencionaba que trabajan en el estadio, entre 600 y 1,000, que no van a recibir ese ingreso. Otro tema también es que he visto muchos comentarios en redes sociales con respecto a atletas. Dice, ¿para qué? Si se gana millones. Sí, el problema no es el que gana millones, el problema es el que está hablando en términos de béisbol, en AA, en clase A, que no hay temporada. No son solo los 30 equipos de las grandes ligas. Debajo de eso hay una gran estructura de equipos. Major League Baseball ha intentado ayudar un poco. Cada dueño de equipo, por ejemplo, dio $1 millón para pagarle a esos empleados que no estarían recibiendo durante estas campañas. Durante esta campaña, hoy se anunció que se le va a pagar $400 hasta mayo, creo que fue, hasta finales de mayo, a cada atleta de las ligas menores mensualmente, es decir, $400 en mayo, $400 en abril, lo cual para algunos es bueno, pero me puse a leer la respuesta del tweet de Jeff Passan de ESPN y decían muchos jugadores de liga menor que estaban bravos porque dicen que ellos llevan 7 años en ligas menores, están en AAA y antes ganaban $10,000 al mes. Ahora están ganando 400. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque es una situación donde la gente que está más abajo en esa jerarquía económica, e inclusive los del medio, van a sufrir bastante. Porque son los que prácticamente están viviendo cheque a cheque. El caso Major League Baseball creo que es la liga que está sufriendo más. Primero, porque no se ha jugado un solo partido de la campaña oficial del calendario del 2020. Por lo tanto, no ha recibido un solo ingreso, ¿verdad? Se calcula más o menos unos $8,000 a $9,000 millones
el revenue, los ingresos anuales que tiene Major League Baseball, y es totalmente correcto lo que usted dijo, es la segunda liga después de la NFL, que tiene más o menos unos 13, 14 mil millones, que se salvó, Mao, y apenas le dio tiempo de terminar todo hasta con el Super Bowl y no tener esas consecuencias nefastas del impasse. Se especula, escuchando a Donald Trump, decía que él prevé 15 semanas de suspensión, o sea, estamos hablando más o menos de mediados de julio. Que hacemos una proyección más o menos arrancando en julio. Ahora, leyendo un poco de información, algunos calculan definitivamente que no va a haber actividad ni en abril ni en mayo, que se podría especular que sea en junio donde arranque. Ahora, yo creo que todo depende de los efectos que vaya a tener, la epidemia en Estados Unidos, y de acuerdo a lo que hemos visto, es un cuadro muy complicado, ¿verdad? De mucho contagio y de muchas muertes. Si hablamos de julio, entonces arrancando en julio estaríamos hablando más o menos de unos 100 partidos. De lo que he leído, de lo que he escuchado, de algunas posiciones, y voy a hablar de Major League Baseball, pero ahorita le doy una versión de lo que puede pasar en la NBA. Okay. Y es que en Major League Baseball se ha hablado de atrasar los playoffs y de tal vez jugar hasta noviembre, incluso en diciembre. Pero si se llega a esas instancias del calendario, estamos entrando en invierno crudo en el norte de Estados Unidos, y se habla de una alternativa de jugar en estadios alternos, como en este caso en el sur, como en el Miami Marlins, que es un domo, que no habría ningún problema si llueve o no, o jugar en California, en el sur de California, en el norte llueve mucho, o en Arizona, que también es cerrado. En fin, buscar otras alternativas para que el calendario se complete decorosamente con unos 100 partidos y que no afecte también mucho la parte de los ingresos que puedan tener los clubes. En la NBA, curiosamente, están tratando de ver en China, en la Superliga China de baloncesto, tiene 20 equipos esa liga. Lo que hicieron es traerse los 20 equipos confinados en hoteles, cada equipo, sin ningún contacto al exterior para que nadie salga contagiado, y ponerlos a jugar los 20 equipos en 2 sedes alternas para que avance el campeonato. Con avanzar el campeonato hay exposición para los patrocinadores y hay ingresos por derechos de transmisión. Es poner a andar la máquina aunque no haya aficionados. La NBA está pensando en algo así. Ahora, la NBA tiene un problema, y es que, igual que el hockey, le falta un 20% para terminar la temporada regular. Por lo tanto, la parte más importante, lo que genera más dinero de ingresos para una liga como es la postemporada, porque se pagan más derechos de transmisión y también los patrocinadores deben de pagar más porque hay una exposición mayor, hay una mayor demanda por ver el espectáculo. Entonces, esos son los escenarios que yo veo casi seguro. El juego estrellas va a desaparecer, y ver en qué condiciones se podría arrancar. Ahora, que hay otro problema, Mao. Tienen que darle un espacio para el spring training, porque el jugador está varado, tiene varado 1 o 2 meses. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer y a dónde lo van a hacer? Exacto. Aquí, de hecho, don Kai Guzmán, un saludo para Carlos, nos pone qué pensamos acerca del postulado del comisionado de la Fórmula 1, que quiere infectar a los corredores en un ambiente controlado para hacerlos inmunes e iniciar la temporada. No sé, no he leído nada al respecto, pero si lo hacen me parecería una locura, ¿verdad? Sería... Sí, claro. Será súper extraño. Estaba viendo la noticia y después le cayó la misma Red Bulls, le dijo, no, o sea, casi le dice, usted está loco, ¿no? O sea, totalmente una posición radical, pero me parece totalmente infundada y sin ningún criterio científico, porque él dice, prefiere tenerlos ahora enfermos que no después, ¿verdad? Porque el calendario está complicadísimo, se ha cancelado las carreras de Bahrein, la carrera de Vietnam, la de China, la de España, casi la mitad del calendario de la Fórmula 1, una liga o una industria que, por cierto, no produce mucha plata. Hay más ingresos, hay menos ingresos y muchos gastos. Claro, es un tipo de industria muy cara para estar trasladando todo el equipo. Wow. Debe ser una logística monstruosa trasladar esos equipos de ciudad a ciudad a través del globo. También un saludo para don Ricardo Aguilera de Tu Guía Deportiva en Honduras, don Ricardo. Muchísimas gracias por su sintonía.
Javi, sí, definitivamente la temporada para el 2020, leía en Twitter, un día de estos lo mencionaba con los amigos de los cachorros, que decía alguien que la temporada, si se hace una temporada del 2020, va a ser una temporada para olvido. Yo creo que es lo contrario, nadie se va a olvidar de la temporada del 2020. Va a ser algo completamente atípico, porque las únicas veces donde no hemos tenido temporada de béisbol, bueno, fue durante la Segunda Guerra Mundial y donde se recortó por las diferentes huelgas que han existido a través de la historia de la Major League Baseball. Entonces, es la primera vez. Por cierto, el New York Post sacó una portada que decía el día que los deportes se paralizaron, que fue el día que Major League Baseball suspendió, y que porque la NBA lo que hizo en realidad fue botar un dominó. Suspendió la NBA y todo el mundo suspendió. Entonces, verdaderamente es algo que si usted me hubiera preguntado, bueno, cualquier persona al mundo, hace 4 meses íbamos a estar en esta situación, absolutamente nadie se lo hubiera imaginado, y toma al mundo de los deportes por sorpresa. Hay otro tema sobre la Major League Baseball, siguiendo un poco el tema. Para usted como aficionado a los Dodgers no debe estar muy contento de lo que sea del acuerdo en el que llegaron los dueños de los equipos con los jugadores, entre los cuales se les va a pagar, se les va a adelantar un porcentaje de su salario a los jugadores de la Major League Baseball, pero también se les va a tomar en cuenta el tiempo de servicio. Es decir, si yo tenía un contrato de 3 años, el 2020 me cuenta, no es que como no jugué no me cuenta. Y me llamó la atención porque inclusive dentro del vocabulario se hablaba de una temporada aplazada o suspendida. Es decir, Major League Baseball está tomando en cuenta la posibilidad de que no haya béisbol este año. ¿Eso qué significa? Que los jugadores que van a ser agentes libres a finales de esta campaña lo serían. Por ejemplo, Mookie Betts perfectamente podría finalizar el 2020 sin un solo juego jugado con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo le va a afectar eso a los equipos y a los jugadores para la campaña del 2021? Llama la atención porque la única vez que he visto a Mookie Betts vestido de los Dodgers fue en Spring Training, porque puede ser que indudablemente no vaya a pisar el Dodger Stadium con el uniforme de los Dodgers, ¿verdad? Y simplemente pase a ser agente libre, que sería catastrófico para los Dodgers porque hicieron un canje que al final de nada les sirvió, ¿verdad? Porque entregaron un jugador o 2 jugadores por una temporada que no se jugó, pero bueno, es un tema aparte. Y ese tipo de negociación se hizo porque los clubes o los dueños de los clubes estaban evitando tener que hacer más desembolso, porque lo que hicieron fue parte de la negociación. Ok, el sindicato de jugadores pidió eso, le dimos el respetar los contratos. ¿Qué pidieron los dueños? Los dueños pidieron que el draft no se prolongara a 5, 6 o no sé cuántas rondas. Usted sabe más que yo en ese 48, entre 48 y 50 rondas. Es monstruoso el draft de la MLB. No se va a completar todas las rondas, por lo tanto no tienen que desembolsar para tanto jugador. Lo que ellos están tratando de prevenir es que salga más liquidez o salga más ingresos de una temporada típica que los tiene realmente amarrados con los ingresos. Ahora, la burbuja o la espiral salarial que venía teniendo el deporte, mi punto de vista, porque aquí no sabemos cuánto más se va a prolongar esta crisis sanitaria, con lo cual me atrevo a decir que finalizada esta crisis vamos a tener un nuevo orden mundial económico, no estoy hablando de deporte, mundial económico. Por lo tanto, va a tener repercusiones en todos los sectores económicos del mundo, y el deporte no va a ser exento. Si Mookie Betts buscaba un contrato de 400 millones por 10 años, bueno, va a tener que contratar unos 10 scoreboards a ver si tiene la capacidad de tratar de convencer a algún equipo que le vaya a pagar eso. Uh-huh. Porque se van a justificar y se van a escudar en que la temporada produjo muchas pérdidas y que los ingresos no son los mismos y por lo tanto las condiciones salariales van a ser otras. Están salvados los que ya tienen contratos y que tienen que cumplirlos los equipos. Pero los nuevos contratos, creo yo, que va a haber una sacudida muy grande en cuanto a las aspiraciones salariales que puedan tener los atletas, porque la realidad económica va a ser totalmente diferente a la que había antes de la epidemia. Javi, entonces ¿usted considera que esta curva que han tenido los equipos impresionantes? Es decir, si yo compré un equipo profesional, especialmente uno de los Estados Unidos, en 1995, me costara lo que me costara, quizá fue la mejor inversión de mi vida, porque pasó de que valiera 100 millones, como algunos equipos de MLB, que ya están superando casi el $1 billón en cuestión de
de 20 años. Es exagerado lo que está dando los salarios de la Major League Baseball o de los deportes profesionales para los atletas, tomando en cuenta la inflación y otros factores, son exorbitantes en comparación con antes también. Es decir, un atleta hoy tiene mucho más poder adquisitivo, que al final de cuentas a veces la gente dice, ¿por qué le pagan tanto? Yo digo, pues, yo prefiero que lo tenga el atleta, que no lo tenga un billonario que es cierto que nunca le va a faltar la plata en su vida, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus tataranietos. Entonces, ¿cree usted que ya esa subida estrepitosa en el valor de las franquicias, en el valor de los contratos, se va a detener? ¿O qué cambios se pueden dar? La media del valor de las franquicias de Major League Baseball ronda más o menos $1.800 millones. Eso es lo que cuesta la media, el promedio de los 30 equipos. Altísimo, ¿verdad? Un 8% más alto comparado al 2019. O sea, quiere decir que el próximo año, si no hay crecimiento, si los ingresos no van a ser lo que se esperaba, puede ser o que se mantenga el valor o que algunas tengan un valor más bajo, pero no va a cambiar radicalmente, al menos de que tengamos no una recesión, sino una depresión. Entonces cambian las condiciones económicas internacionales totalmente diferentes, ¿verdad? Hay una ventaja aquí, Mao, y es que muchos contratos que son la piedra angular, el andamio donde se sostienen las industrias deportivas y las ligas más importantes, es que tiene que ver que hay contratos ya firmados con derechos de transmisión, ¿verdad? Que es el pilar del 40% de sus ingresos. Ahora, recordemos que si hay una característica del deporte norteamericano en este tipo de deportes, es que no solamente tienen acuerdos multimillonarios y de largo plazo con diferentes cadenas como ESPN, como Fox, como TNT, sino que también tienen acuerdos regionales, televisoras regionales que también aportan mucha plata al presupuesto y a los ingresos que va a tener los clubes. Por lo tanto, yo creo que en esa parte están muy seguros. Además, hay una característica que ha venido teniendo el deporte en general en Estados Unidos, y es que los dueños de los clubes ya no son billonarios, son multimillonarios. Tenemos el caso, por ejemplo, Steve Ballmer, que es el dueño del equipo de los Clippers de Los Ángeles, que acaban de comprar el antiguo Western Forum, donde jugaban los Lakers, 400 millones, van a hacer un estadio nuevo para los Clippers. Su fortuna personal ronda más de 50 mil millones de dólares. Entonces, hasta el momento usted no ha escuchado por qué es que en estas ligas no se le ha dicho al jugador que no se le va a pagar su salario. Todavía no. En el fútbol internacional se escucha, por ejemplo, que el Barcelona no le va a pagar, no sé si era el 20, el 50 o el 70% de los salarios a los jugadores mientras dure la crisis. Entonces tenemos el respaldo de grupos muy fuertes. Por ejemplo, Stan Kroenke, que es el dueño, nada más para ponerlo así, para que usted vea la dimensión, es el dueño de los Rams, es el dueño del estadio nuevo de los Rams, que está costando $5,000 millones en Inglewood, en California, a la par del Forum. Es el dueño de los Nuggets de Colorado, es el dueño del equipo de hockey, es el dueño también del Arsenal de Inglaterra. Estamos hablando del grupo deportivo más poderoso del mundo. Tiene ingresos enormes. Y en el caso de Major League Baseball tenemos prácticamente 3 grupos muy bien identificados que son los más fuertes. El grupo de los Yankees con la familia Steinbrenner, el grupo de los Dodgers con Guggenheim y el grupo de los Medias Rojas, que es el Fenway Sports Group, que es el dueño también del equipo de Liverpool. Por lo tanto, creo que esa parte es lo que le puede dar seguridad al jugador, a los clubes, de que no entrarán en problemas financieros. Pero para el jugador, a la hora de negociar un nuevo contrato, creo que esos billonarios no creo que sean tan tontos como para decir, bueno, te voy a dar un salario o un contrato parecido a antes de la epidemia, porque ellos no pueden garantizar de que vayan a hacer los ingresos como habían antes. Y vea que dato más interesante, yo estaba leyendo, Mao, el 57% de la gente hoy día
como no hay actividad económica y los canales de televisión de deportes no tienen material, muchos de ellos están dando partidos viejos, ¿verdad? Partidos importantes y competencias y esto y lo otro. Pues el 47% de la gente no está escuchando eso, sino está escuchando tipo de programas en streaming como el suyo. Entonces, la gente hoy día se está inclinando por otro tipo de entretenimiento diferente, de medios de canales diferentes que no sean los tradicionales. Por ejemplo, lo que es audiencia en Estados Unidos, audiencia y patrocinio en canales abiertos tradicionales ha bajado enormemente para darle prioridad a toda la parte digital que viene creciendo enormemente. Para darle un ejemplo, Mao, 5,000 millones de personas están conectados en el mundo diariamente al Internet. De esos 5,000 millones, el 86% lo hace a través de un móvil, de un celular. Navega diariamente entre 6 y 8 horas y consume un 72% de aplicaciones deportivas. Entonces, las agencias de publicidad se han dado cuenta de que el millennium del otro, incluso los más viejillos como nosotros, estamos viendo noticias de una forma diferente. La forma en que se vende, se ve y se trata la noticia deportiva hoy día es totalmente diferente a antes. Porque todo es mediatez. Ya nosotros podemos ver el home run que conectó el jugador de los Yankees, de los Medias Rojas, de los Angelinos, Mike Trout conectó. Acaba de conectar un cuadrangular. Ya lo sabemos. No tenemos que esperar a la televisión tradicional para ver el resumen. Por lo tanto, estamos viendo la forma diferente en que el deporte se ve hoy día de inmediatez y eso de alguna forma está generando muchos nuevos ingresos. El béisbol, hablando de medios de comunicación, el béisbol es uno de los deportes más golpeados. Por ejemplo, ESPN en inglés, estadounidense, quitó uno de los programas. A mí me encantaba verlo, Baseball Tonight, creo que lo quitó Baseball Tonight era, lo quitó el año pasado. Sea como sea, Major League Baseball ha sido pésima mercadeando sus propias figuras. No es posible que todo el mundo sepa cómo se ve Tom Brady, que todo el mundo sepa cómo se ve, y ni siquiera los jugadores más famosos de la NFL. Sí es una superestrella, pero un Julio Jones, por ejemplo. Usted le dice a la mayoría de los fanáticos de deportes cómo se ve Julio Jones y van a saber cómo se ve Julio Jones de los Falcons. Pero usted le dice a la gente cómo se ve Mike Trout y no saben cómo se ve Mike Trout. Y Julio Jones y Tom Brady utilizan un casco mientras juegan. Entonces, Major League Baseball ha tenido un fallonazo muy grande durante años, mercadeando sus jugadores. Eso ha llevado a que las cadenas como ESPN, tal vez no tanto en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay mucha audiencia de béisbol, pero no le estén dando la importancia al béisbol como le dan a una NBA o como le dan a una NFL. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de que les guste más la NBA o la NFL? No, eso ya es de gusto personal, sino porque la NBA tiene una cantidad exagerada de reproducciones en Instagram, en Facebook, la NFL tiene una cantidad exagerada de retweets, de reproducciones, los jugadores saben interactuar mejor en las redes sociales y el béisbol, tal vez por ser un deporte un poco puritano, y lo digo, si lo quieren tomar bien o mal, con toda la conservador, sí, con todas sus reglas no habladas, no escritas, con toda su estética, ¿verdad? Que no se puede romper, que no les gusta que un jugador celebre o algo, no ha conectado tan bien como con las nuevas generaciones, como sí lo ha hecho quizás la NBA o la NFL. A mí me sorprende ver la comparación de ratings de algunos partidos de la NBA con béisbol. El béisbol muchas veces, no siempre, sale arriba. Pero la NBA, en lo que es redes sociales, la gente ve los highlights y varios jugadores de MLB han mostrado su frustración con esto. Creo que fue Trevor Bauer, que decía, Stephen Curry hace un jugadón, tira un triple de casi la mitad de la cancha y en 5 minutos está en el Instagram de todos los medios importantes. ¿Por qué? Porque la NBA se ha preocupado por eso. Mike Trout hace un atrapadón y no se ve. Sí se ve, pero no llega extensamente a lo que, por ejemplo, un triple de Stephen Curry le podría dar. Entonces, ¿cree usted que esta crisis nos pueda acelerar la transformación de una prensa tradicional deportiva a la prensa moderna que usted nos está diciendo? Y especialmente, ¿cree usted que puede ser una oportunidad? Y esto no lo digo siendo insensible, porque claramente es una crisis mucho más grande que los deportes, pero ¿cree usted que puede ser una oportunidad para Major League Baseball para reinventarse en este
hiatus que estamos teniendo? Vea la encrucijada que está teniendo no solamente el béisbol. Leía el otro día dos encuestas. Uno decía que los jóvenes entre 13 y 17 años en Estados Unidos no le interesa el deporte. No le interesa el deporte. Se está inclinando por los esports, que es una industria que usted lo conoce muy bien, que hemos hecho artículos sobre, que ha venido aceleradamente creciendo, ¿verdad? Que está en la modalidad de los dispositivos y toda esta era digital. Importante. Hay otra encuesta, no tengo los porcentajes así más o menos exactos, pero más o menos ubicado, de cuál era la edad promedio de la gente que seguía cada uno de los deportes. Y no estoy hablando de que ninguno de los tres grandes, que estoy hablando del fútbol americano, del baloncesto, de la NBA y de Major League Baseball, ninguno tenían promedio de edades jóvenes. No. Estoy hablando de la NBA, creo que eran como 46 años, la NFL era como de 54 y el resto de la Major League Baseball eran de la edad mía, de 57 años. O sea, los viejitos nos metieron en Major League Baseball. Entonces, llama la atención porque este tipo de encuestas pueden reformular toda una estrategia comercial de para dónde va el patrocinador, para dónde van. Si yo soy una cadena de televisión, esto es lo que está viendo la gente, esto es lo que está siguiendo la gente, esto es lo que quieren ver. Porque yo no veo a los jóvenes viendo esas cosas. Hay muchos, dichosamente, y gracias a Dios, se salen de ese saco y quizás siguen apasionadamente el deporte. Pero hay algo muy claro. La liga más internacional de Estados Unidos se llama la NBA. Claro. Y desde el tiempo de David Stern, cuando fue un mago junto con Michael Jordan, globalizaron la liga y la transformaron la liga y trascendieron las fronteras de Estados Unidos. Creo que en eso Major League Baseball tiene que ver cómo hace para quitarse esos estigmas de conservador. Yo sé que es clásico y esto y lo otro, pero tenés que adecuarlo a los tiempos. Es difícil. Yo me imagino y me gustaría ver una comparación de cuántos jugadores de la NBA y de la NFL tienen patrocinadores de zapatillas, de ropa, en comparación a Major League Baseball, que seguramente no creo que llegue ni al 20%. ¿Por qué? Y Major League Baseball teniendo los contratos en cantidad de dinero más grandes, ¿verdad? Es muy difícil ver en otros deportes, ver un contrato como el de Mike Trout de 13 años y 400 y pico de millones. Yo creo que no existe en ningún otro deporte un contrato tan grande. El problema es que Mike Trout no es tan conocido. ¿Y por qué Mike Trout no es tan conocido? Bueno, yo no considero que Mike Trout sea el ideal para hacer la cara de MLB. Yo me iría más por un Javier Baez, por un Francisco Lindor, por un Bryce Harper, que son más mediáticos, les gusta más la cámara. Mike Trout es un tipo súper tranquilo. Pero sí es impresionante cómo, teniendo 162 partidos al año, Major League Baseball ha fallado en el mercadeo. Y yo he visto un cambio reciente. Hace como 4 años había una cuenta de Twitter, bueno, todavía existe, se llama Pitching Ninja, en el cual era un señor que agarraba los videos mientras estaban las transmisiones de un lanzamiento que le gustaba, una buena curva, un buen slider, una buena recta de velocidad, y hacía un GIF y lo publicaba en Twitter. Y eso Javi, estaba teniendo decenas de miles de reproducciones, de reproducciones y de retweets, y la gente lo está compartiendo porque a usted puede no gustarle el béisbol, que si usted ve un slider monstruoso, una curva excelente, usted dice, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Claro. Y MLB le puso un copyright strike y le cerró la cuenta, ¿verdad? Entonces uno dice, qué contradictorio eso, porque él les está haciendo un trabajo que ellos no hacen y se lo está haciendo de gratis. Poco después pasó como un medio boicot en Twitter, todo el mundo se quejó, entonces ya le reinstalaron la cuenta. Y entonces eso MLB tiene que bajar un poco, buscar que más youtubers hagan contenido, buscar que más creadores independientes hagan contenido. Últimamente jugadores como Trevor Bauer, Mike Clevinger, Amir Garrett, entre otros, están poniendo su propio contenido en redes sociales. Lástima que pasó lo de los Astros porque daña mucho la imagen del juego. Pero yo he visto un cambio ligero. Hace poco hicieron MLB The Show, es un juego excelente para PlayStation 4. No es tan conocido como el NBA 2K,
pero vende bastante, es una exclusiva de Sony. Y para usted ser exclusiva de Sony tiene que vender algo, tiene que tener cierto atractivo. Y MLB, por ejemplo, en estos días hizo un campeonato de jugadores de MLB The Show en Twitter y un montón de gente lo vio. Ese es el tipo de estrategias que tienen que hacer para conectar, creo yo, con la gente joven. Porque si la audiencia de Major League Baseball tiene 57 años en promedio, y es un promedio, o sea, mucha gente ya bastante entrada en edad que no va a estar para siempre viendo béisbol. Y para asegurarse la continuidad sana del juego, pues hay que llegar a esas nuevas audiencias, creo yo, que casi que cueste lo que cueste. Me decía Esteban Valverde en una entrevista que le hice hace poco que los analytics que nacieron de Major League Baseball y que hoy día se aplican a todos los deportes profesionales en Estados Unidos y más allá de en otros sectores, hoy día tienen departamentos en cada franquicia y tienen empleados, estoy hablando de más de 10 empleados, ¿verdad? ¿Cómo lograron que la ciencia ligada a la tecnología, porque si usted trata de que el Big Data sea importante hoy día para la aplicación de la gestión deportiva y también para efectos del juego, y toda la parte de la inteligencia artificial que también se viene utilizando, o sea, para algunas cosas sí se pone al día, pero para otras cosas hay una reticencia, hay una pared que no le permite tratar de aprovechar toda la era digital tan rica que nos deja y que nos lleva a ver el deporte de otra forma, que era lo que había dicho yo antes, de que la manera en que vemos, tratamos y vendemos la noticia deportiva es diferente hoy día. ¿Cómo le ha costado? Incluso le hago la consulta, Mao, y sería interesante hacer una consulta de general al público. Ustedes ven redefiniendo el juego. ¿Será que la gente joven, qué pereza ver un partido 9 entradas, qué lento, muchas horas sentados? ¿Será que posible redefinirlo? ¿Por qué no hacer una temporada más corta? ¿Por qué no hacer una temporada regular de menos partidos y una de postemporada más atractiva? Que al final de cuentas, dejémonos de hipocresía, es lo que la gente quiere ver. Y cuando Florentino Pérez dice que quiere 20 equipos de los mejores de Europa, tiene razón, Mao. El deporte profesional debe estar en manos de los clubes grandes, porque es lo que a la gente sigue, es el deportista que quieren y son los clubes que quieren. A nadie le interesan los equipos pequeños. Solo un mercado pequeño de cada ciudad. Cuesta mucho. Los Reales fueron campeones. ¿Cuándo van a ser campeones de nuevo, Mao? Entonces hay un replanteamiento que creo que muchas disciplinas deportivas tienen que hacerse, de cambiar, de transformar el juego. La NFL acaban de aprobar, van a ser 17 partidos, temporada regular y ampliando la postemporada. Creo que era, no me acuerdo si era de 8 a 12, me corrigen los que siguen más la NFL. Lo que quiero decir es que la gente lo que quiere ver es el prime time, quiere ver la postemporada, que es la parte donde define el juego y donde llegan los mejores y son los mejores partidos, Mao. Creo que hacia ahí debemos de llegar y redefinir un tipo de juego que quizás ya no es para el siglo XXI, Mao. Porque de verdad, solo un apasionado puede sentarse 9 horas a ver un partido, 9 entradas para ver un partido de 3 horas. Solo nosotros. Yo creo que ese argumento se le cae al béisbol cuando la NFL dura más, tiene menos tiempo de acción y tiene más rating. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Algo está haciendo la NFL bien que Major League Baseball no está haciendo. Un partido de la NFL dura fácil más de 4 horas. Tiene menos tiempo de acción. Pero la producción que tienen en muchas ocasiones es fenomenal. Sacan segmentos impresionantes. Algo que a mí no me gusta mucho de los deportes profesionales, no se da tanto en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, es que tienen a gente comentando y narrando los partidos que lo único que hace es quejarse que el deporte no es tan bueno como cuando ellos estaban jóvenes. Lo he visto mucho en el baloncesto, lo he visto mucho en béisbol. Una vez puse un partido, estaba John Smoltz y me quedé viéndolo y John Smoltz quejándose del juego. Y yo, ¿qué clase de fanático te vas a ganar quejándote? O sea, no puedes decir que tenés a Clayton Kershaw lanzando si no tenés que decir que Tom Glavine era mejor. O sea,
ese tipo de promoción no le hace nada bueno al béisbol. Entonces creo que hay que atacarlo de diferentes formas. Y si se hace un cambio al deporte, creo que no es tanto dentro de la cancha, porque la persona que ve béisbol, ve béisbol. Yo hice un video el año pasado cuando hicieron los cambios a las reglas y yo decía, nadie en su casa está diciendo voy a ver béisbol porque ahora se puede usar un relevista cada 3 outs, no 3. O sea, nadie va a asegurarse con esos cambios. Creo que por donde puedan dar la transformación, y no digo que yo esté de acuerdo, es con la reducción de la temporada regular y la ampliación de los playoffs, que es algo que de hecho Ron Manfred dijo en estos días, que querían probar este año, y si hay un año en que se puede probar es este. Si hay un año que se puede hacer loco es este. Hacer unos playoffs de 14 o más equipos. El problema es que si hacen eso, ¿cuántos equipos con récord negativo se van a meter? Entonces ya entras a la discusión de conservador al béisbol, que antes los partidos eran de 162 juegos, que ya los récords no van a ser lo mismo, que entonces que si yo le pagaba antes, por ejemplo, a un pitcher $1 millón por apertura, a un Zach Greinke, ahora son menos partidos, entonces que es un contrato dado por otra era. Es un cambio difícil, pero creo que sí hay que ponerlo sobre la mesa una vez que se hayan hecho los esfuerzos necesarios para mercadear el deporte de manera apropiada. Hay dos ligas, por ejemplo, Mao, estaba oyendo, quieren desaparecer el pateador del fútbol americano, que esa jugada no producen nada, pierden tiempo, etcétera, etcétera. Y después en la NBA quieren redefinir la temporada. Definirla es que la temporada regular no sea tan extensiva y que la postemporada sea más atractiva. Ahora, llama la atención porque muchas veces uno no entiende estas ligas en el sentido de que es curioso. Hoy día, la industria deportiva, en particular estas ligas, son los únicos deportes y en televisión, en programación televisiva, donde todavía se permite generar ingresos por patrocinios. O sea, termina la entrada, vamos a corte comercial, vienen los patrocinadores. En otro tipo de deporte ya no es posible eso. Entonces, esa es una forma también de contrarrestar y decir, ¿para qué tocar una liga que está generando $9,000 millones al año? Exacto. ¿Para qué tocar una liga donde los salarios son altísimos, donde la media anda más o menos en unos 4.5 millones por jugador? Entonces, ahí viene la otra parte del replanteamiento de decir, bueno, ajustemos lo que hay que ajustar y adaptémoslos la parte que creemos que podría ser adaptable a los nuevos tiempos y no tratar de traerse abajo una liga, ¿verdad? Pero es una discusión que creo que todo deporte tiene que hacer, toda liga, porque no es el deporte, es la liga, de cómo ir cambiando las cosas. Hay cosas que inevitablemente no pueden cambiar, ¿verdad? Porque es cambiarle la esencia al deporte y no se trata de eso, ¿verdad, Mao? No, estamos de acuerdo, Javi. Yo creo que, bueno, ahora usted tocó algo muy claro. MLB, a pesar de que se diga lo que se diga, no está en problemas. O sea, como dice usted, es la segunda liga a nivel mundial que más dinero genera. Entonces, financieramente no está en problemas. Buck Showalter lo dijo hace unos 8, cuando estamos al aire, inclusive en el CINAR. John Corton entrevista a Buck Showalter en medio juego que dijo, estamos entrando en una época dorada financiera para el béisbol. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso y hasta el momento eso es lo que ha sucedido. El béisbol ha generado una cantidad impresionante de dinero. Pero el béisbol también tiene que pensar en su futuro y cuando esa época dorada se acabe. Ese será las decisiones de Manfred. Yo no he estado de acuerdo con muchas cosas. Me parece que si él quiere cambiar el juego no lo está cambiando lo suficiente como para verdaderamente tener un impacto. Es cambiar por cambiar. Pero en cuestiones de marketing, creo que MLB puede andar por buen camino. Ha hecho muchos cambios. Hizo algo súper bien, por cierto. Creó una compañía de producción que le terminó prácticamente haciendo toda la plataforma de streaming. Luego lo vendió a Disney por un platal. Y ahora se está manejando, se llama BAMTech, creo, la compañía que creó Major League Baseball. Pero hay tantos problemas. Por ejemplo, si usted vive en Los Ángeles y usted compra MLB TV, que son $120 al año, que por cierto es un buen porcentaje del dinero que está entrando a Major League Baseball, usted no puede ver ni a los Dodgers ni a los Angels. Y fatal. Sí, entonces ¿para qué voy a comprar MLB TV si lo que quiero es ver a mi equipo? O sea, tendría que comprar MLB TV para ver a los otros 28. Posiblemente ni siquiera puedo ver a los Padres, ni a los Atléticos, ni a los Gigantes. Tendría que pagar MLB TV para los otros 24 equipos.
y suscribirme a una cablera para los Angels, a Fox Sports West, suscribirme a otra cablera para los Dodgers. O sea, no es un modelo que vaya a aguantar. Y si usted quiere que la gente, que es algo que yo estoy de acuerdo con Rob Manfred, si usted quiere que los niños se enamoren del béisbol, los niños tienen que jugar el béisbol, porque lo digo como jugador de béisbol, pues jugador como sea, yo ya estoy viejo y lo juego únicamente de forma recreativa. Si usted juega béisbol, le aseguro que hay un porcentaje muy alto de que usted se enamore del béisbol. Y ahí es donde nacen los fanáticos, como usted y como yo, que nos sentamos a ver un partido de 9 innings y no nos parece, más vemos 2, ¿verdad? Pero ahí creo que está el gran punto. Javi, para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, el béisbol estaba encaminado a ser un deporte olímpico luego de que haya sido removido de este catálogo, porque, bueno, principalmente el béisbol y el softball, ahí voy a meter al soft también dentro de esto, que son deportes hermanos, y una parte de la discusión era que el béisbol no estaba llevando a sus mejores atletas. Ahora se le dio la oportunidad de ser un deporte olímpico y sucede esto. ¿Puede afectar las aspiraciones del béisbol para mantenerse como deporte olímpico luego de Tokio, ya no 2020, sino 2021? Bueno, yo creo que es una apertura importante y un regreso importante. Recordemos que el béisbol olímpico, si bien tiene, digamos que el inconveniente que podés decir que no van los mejores jugadores, ¿verdad? Porque los mejores jugadores son profesionales y están en las ligas más importantes del mundo profesional. Pero creo que es la exposición y la vitrina importante para selecciones buenas como las caribeñas, ¿verdad? Todas, aunque repito, tienen el problema de que no necesariamente puede estar representado por los mejores equipos, los mejores jugadores, ¿verdad? Pero creo que el regresar a los Juegos Olímpicos, creo que es importante dar ese espacio de nuevo. Ojalá que sea selecciones competitivas que den de buen talento, que den buen espectáculo, que entretengan y que hagan reforzar la idea de que más allá de Tokio, y porque es Japón, y porque Japón su principal deporte es el béisbol, el hecho de que le permitan de alguna forma seguir creciendo y que cada 4 años, en cada justas olímpicas, esté el béisbol y el softball presente. Yo creo que es importante, tienen que aprovecharlo, ojalá que vayan con los mejores equipos y los mejores jugadores para dar un buen espectáculo, Mau. Javi, última pregunta, pongamos un escenario optimista, digamos que la temporada empieza en julio, agosto. Los deportes se empiezan a recuperar a partir de esa fecha. La recuperación social, bueno, vamos a tener cosas que no vamos a poder recuperar, pero seamos optimistas diciendo más o menos julio, agosto como para una fecha donde se reanudan los equipos profesionales. ¿Cuánto va a durar el deporte en volver a experimentar un estatus previo al COVID-19 o los deportes como los conocemos ya se acabaron? Bueno, escuchando las noticias y viendo algunos datos económicos de algunas agencias importantes que siguen digamos, los indicadores económicos y todo lo que ellos prevén, se calcula que los norteamericanos o la economía norteamericana podría estar regresando ya más establemente en el año 2023. Estamos hablando de 2 años. Sí. Creo que podría ser muy irresponsable, Mau, decirte un plazo específico porque primero no sabemos hasta cuándo va a terminar esta tragedia y cómo van a quedar las economías, cuánto desempleo. Se hablan de 5 millones, 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Yo no sé cuánto, o sea, cada día podría ir incrementando más estas cifras. Pero siendo conservadores, no sé, man, podría ser 2 años, ¿verdad? 1 año. Esperemos que el otro año ya esté mejor, ¿verdad? Y lo que sí creo es que seguro es que los días de ir a un estadio de béisbol y pagar $150 de entrada y $30 de perro caliente y una cerveza a $20 ya se terminaron. Al menos por el futuro cercano, pues la demanda por precios tan altos simplemente no va a existir. Javi, de nuevo, muchísimas gracias. Recordarle a toda la gente que este programa lo puede escuchar en Spotify. Si no lo escuchó completo, lo puede ver aquí en Facebook, lo puede ver en YouTube. Acabamos de abrir un Instagram, nada más nos busca como @expertosdelbase. Ahí vamos a estar publicando
contenido completamente diferente. La otra semana sale un video de los números del béisbol, también de los aspectos básicos del béisbol en YouTube, en nuestro YouTube de Experto del Béis, que no va a salir por Facebook necesariamente, es un poco de diversificar las plataformas que tenemos en este medio. También recordarles que sigan el negocio del deporte, tanto en Facebook como en Instagram, este medio hermano que bueno, hoy nos está ayudando con su propietario, don Javier Calvo Berrocal. Javi, muchísimas gracias. Vamos, espero que haya servido la información que les he dado. Es más o menos el termómetro que vengo llevando en esta semana del impacto que está teniendo esta crisis sanitaria en el deporte en general. Y estaremos en conversaciones futuras. Espero que la gente tenga paciencia, que siga el protocolo del Ministerio de Salud, que se queden en casa y que también protejan a los adultos mayores para estar realmente protegidos y salgamos de esta crisis lo más pronto posible. Mao, muchas gracias. Buenas noches a todos y los esperamos muy pronto. Pasen buenas noches.